Oh, querida amiga, hay algo que el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón para ti esta mañana. Algo que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas las batallas espirituales que estás viviendo ahora mismo. Si permaneces conmigo hasta el final, vas a recibir una revelación que transformará tu fe y te dará la victoria que tanto has estado buscando. No es casualidad que estés aquí. Él te trajo. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia. Ese momento en que sabes que no estás sola, que Él está ahí contigo. Y si sientes que esta palabra es para ti, suscríbete, porque tengo tanto que compartir contigo en los días que vienen. Querida amiga, permíteme comenzar con una pregunta que quizás te ha estado rondando. ¿Has sentido alguna vez que estás en una batalla que no puedes ver, pero que sin embargo es más real que cualquier cosa tangible que puedas tocar? Oh, ¿cómo comprendo ese sentimiento? Durante mis años de ministerio he visto a tantas mujeres hermosas como tú luchando contra fuerzas que parecen más grandes que ellas mismas. Pero escúchame bien, hay un versículo en la palabra de Dios que es como una fortaleza inexpugnable. Es Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta, mi querida amiga? Pablo no estaba hablando de teorías. Estaba hablando de una realidad tan real como el aire que respiras. Pero aquí viene lo hermoso. Si la batalla es espiritual, la victoria también es espiritual. Y tú tienes acceso a esa victoria. Recuerdo una noche en Pittsburgh, durante uno de mis servicios. Había una mujer sentada en la tercera fila y yo podía ver. Oh, ¿cómo puedo explicarte? Podía ver las cadenas invisibles que la tenían atada. No físicas, querida, sino espirituales. Cadenas de temor, de desesperanza, de ataques constantes del enemigo a su mente. El Espíritu Santo me movió a orar por ella, y cuando puse mis manos sobre su cabeza, no fue mi mano, querida amiga. Fue su mano la que rompió esas cadenas. Ella cayó bajo el poder de Dios, y cuando se levantó, era una mujer completamente libre, completamente transformada. ¿Sabes qué fue lo que marcó la diferencia? No fue mi oración, no fue mi fe. Fue que ella entendió que la batalla ya había sido ganada en el Calvario, que Jesús ya había vencido, que todo lo que ella necesitaba hacer era apropiarse de esa victoria. Mi querida amiga, quiero que entiendas algo. El enemigo de tu alma no tiene derecho legal sobre ti. Ninguno. Cuando Jesús murió en esa cruz, cuando resucitó al tercer día, Él desarmó por completo a los principados y potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Pero el diablo es astuto. Él sabe que si tú supieras la autoridad que tienes en Cristo, si realmente supieras quién eres en Él, sus ataques serían completamente inútiles. Por eso Él susurra mentiras a tu oído. Por eso trata de hacerte creer que estás derrotada, que estás sola, que no hay esperanza. Pero escúchame, querida amiga, esas son mentiras, mentiras directas del pozo del infierno. Tú no estás derrotada, tú no estás sola, y hay esperanza. Oh, cuánta esperanza hay en Jesús. ¿Puedo contarte otra historia? Era un día lluvioso en Los Ángeles. Una mujer se acercó a mí después del servicio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo: Kathryn, durante meses he sentido que hay algo maligno tratando de destruir mi matrimonio, mi familia, mi paz mental. No sé qué hacer. Le tomé las manos y le dije: querida, conoces tu posición en Cristo. Ella me miró confundida. Entonces le expliqué lo mismo que te estoy explicando a ti ahora.
que estamos sentadas en lugares celestiales con Cristo Jesús, que tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo. Le enseñé a usar el nombre de Jesús como su arma espiritual. Le enseñé que cuando el enemigo viniera con sus mentiras, con sus temores, con sus ataques, ella podía pararse firme y decir: en el nombre de Jesús no tienes derecho aquí. Jesús ya te venció y yo estoy en él. 6 meses después, recibí una carta de ella. Su matrimonio no solo se había restaurado, sino que era más fuerte que nunca. Su paz mental había regresado completamente. Y todo porque ella aprendió a pararse en la autoridad que ya tenía en Cristo. El Espíritu Santo es como un río que desborda suavemente todo lo que le entregas. Pero también es como un fuego consumidor que quema todo lo que no pertenece a su reino. Y cuando tú le entregas tus batallas espirituales a Él, Él pelea por ti de maneras que tú nunca podrías pelear por ti misma. ¿Te ha pasado que sientes que tu mente está bajo ataque? ¿Que pensamientos que no son tuyos vienen una y otra vez, tratando de robarte la paz? Oh, querida amiga, he estado ahí. He visto a tantas personas sufrir estos ataques, pero déjame decirte algo. Tu mente es territorio sagrado, es el templo del Espíritu Santo, y el enemigo no tiene derecho a poner un pie ahí. En 2 Corintios 10, 4, 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en esas palabras: llevando cautivo todo pensamiento. Tú tienes la autoridad para tomar cada pensamiento que viene a tu mente y someterlo a Cristo. Si un pensamiento no está alineado con su verdad, si no está alineado con su amor, si no está alineado con sus promesas para ti, entonces no tienes que recibirlo. Permíteme enseñarte una oración simple pero poderosa que el Espíritu Santo me dio hace muchos años. Señor Jesús, tomo autoridad sobre mi mente en tu nombre. Llevo cautivo todo pensamiento que no viene de ti. Declaro que tu paz gobierna mi corazón y mi mente. No le permito al enemigo ningún lugar aquí, porque este es territorio sagrado. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Oh, querida amiga, si pudieras ver lo que sucede en el ámbito espiritual cuando oras esa oración con fe, si pudieras ver cómo las fuerzas de las tinieblas huyen, si pudieras ver cómo los ángeles de Dios toman posición a tu alrededor. Pero quizás me estás escuchando y dices: Catherine, eso suena hermoso, pero mi situación es muy difícil. Los ataques son muy intensos. No sé si tengo la fe suficiente para esto. Oh, mi querida amiga, permíteme decirte algo que el Señor me mostró hace muchos años. No se trata de la cantidad de fe que tienes, se trata del objeto de tu fe. Jesús dijo que si tienes fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. Un grano de mostaza es diminuto, minúsculo, pero cuando esa fe diminuta está puesta en un Dios infinito, pueden suceder milagros infinitos. Tu fe no necesita ser perfecta, no necesita ser fuerte, solo necesita estar puesta en la persona correcta. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien venció la muerte, el infierno y la tumba por ti. ¿Te puedo contar sobre María Elena? Era una mujer de Colombia que vino a uno de mis servicios en Nueva York. Había viajado miles de kilómetros porque, según me contó después, había tenido un sueño donde el Señor le decía que viniera. Durante meses había estado experimentando ataques de pánico terribles, pesadillas constantes, una sensación de opresión que no la dejaba ni dormir ni comer apropiadamente. Los doctores no encontraban nada físico que estuviera mal. Cuando llegó el momento de orar por los enfermos, ella se acercó al frente, y cuando puse mi mano sobre su cabeza, inmediatamente supe que esto no era una condición médica normal, era un ataque espiritual directo. Le dije: querida, el enemigo ha estado tratando de destruir tu propósito,
pero Jesús tiene otros planes. Y entonces oré la oración más simple: Señor Jesús, en tu nombre ordeno que toda fortaleza del enemigo en la vida de María Elena sea derribada ahora mismo. Declaro su completa libertad en tu nombre. No fue algo dramático, querida amiga. No hubo grandes manifestaciones. Simplemente el Espíritu Santo hizo su obra silenciosamente, poderosamente, y desde esa noche María Elena nunca más experimentó esos ataques, nunca más tuvo esas pesadillas. La paz de Dios llenó completamente su vida. ¿Sabes qué fue lo que marcó la diferencia? No fue nada especial que yo hice. Fue que ella se acercó con fe simple y pura, creyendo que Jesús tenía poder para librarla. Y Él lo hizo, porque Él no comparte su gloria con nadie, pero sí comparte su victoria con todos los que creen. Mi querida amiga, quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo muy importante. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que hay algo que constantemente trata de robarte tu gozo? ¿Algo que trata de hacerte dudar de las promesas de Dios para tu vida? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas que no estás imaginando cosas. Hay una guerra real sucediendo y tú estás en el centro de ella. Pero la buena noticia es que ya conocemos el final de la historia. Nosotros ganamos. Jesús ya ganó. Y porque Él ganó, tú ganas también. El versículo que compartí contigo al principio, Efesios 6, 12, no termina ahí. Continúa en los versículos siguientes hablando de la armadura de Dios. Y quiero que entiendas algo hermoso. Esa armadura no es algo que tú tienes que fabricar. No es algo que tienes que merecer. Es algo que Dios ya proveyó para ti. El cinturón de la verdad. Oh, querida amiga, cuando tú conoces la verdad de quién eres en Cristo, cuando conoces la verdad de su amor por ti, cuando conoces la verdad de sus promesas para ti, esa verdad te da estabilidad en medio de cualquier tormenta. La coraza de justicia. No tu justicia, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, sino su justicia. La justicia que Él te dio gratuitamente cuando le entregaste tu corazón. Esa justicia te protege de todas las acusaciones del enemigo. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de paz. Oh, esto es hermoso. Tus pies están preparados para caminar en paz, para llevar paz donde quiera que vayas, porque tienes el Evangelio de paz en tu corazón. El escudo de la fe. Cuando las dudas vienen como dardos de fuego, la fe las detiene. No tienes que recibirlas, no tienes que creerlas. Puedes levantar tu escudo de fe y decir: no, yo creo lo que Dios dice sobre mí. El yelmo de salvación. Tu mente está protegida porque tu salvación está segura. No depende de tus obras, no depende de tus sentimientos, no depende de tus circunstancias. Depende completamente de lo que Jesús hizo por ti. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, querida amiga, esta es tu arma ofensiva. Cuando el enemigo viene con sus mentiras, tú puedes sacar la espada de la palabra y decir: escrito está. Jesús mismo nos enseñó cómo usar esta espada. Cuando fue tentado en el desierto, Él no argumentó con el diablo. No trató de razonar con él. Simplemente dijo: escrito está. Y cada vez que usó la palabra, el diablo fue derrotado. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que esta armadura no es opcional. No es algo que algunos cristianos tienen y otros no. Es para cada hijo e hija de Dios. Es para ti, mi querida amiga. Déjame contarte sobre Rosa, una mujer de México que me escribió hace algunos años. Me contó que durante toda su vida había luchado con pensamientos de condenación. Voces en su cabeza que le decían que Dios no podía amarla, que había hecho demasiadas cosas malas, que no era digna de perdón,
Estos pensamientos la habían llevado a la depresión más profunda. Había intentado suicidarse 3 veces. Había perdido la esperanza completamente. Pero un día una amiga le regaló una de mis grabaciones, y cuando escuchó sobre la armadura de Dios, algo hizo clic en su corazón. Se dio cuenta de que esas voces no eran de Dios, eran del enemigo de su alma tratando de destruirla. Comenzó a ponerse la armadura espiritual cada mañana en oración. Comenzó a usar la espada del Espíritu cada vez que venían esos pensamientos de condenación. Le decía al enemigo: escrito está. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querida amiga, ¿sabes qué pasó? En cuestión de semanas, esa depresión que la había atormentado por años comenzó a levantar. Los pensamientos de suicidio desaparecieron completamente. La paz de Dios llenó su corazón de una manera que nunca había experimentado antes. Rosa no solo fue libre, sino que ahora es una guerrera espiritual que ayuda a otras mujeres a encontrar esa misma libertad. Porque cuando tú experimentas la victoria de Cristo en tu propia vida, no puedes quedarte callada, tienes que compartirla. Y esto me lleva a algo muy importante que quiero que entiendas. Tú no estás luchando para obtener la victoria, tú estás luchando desde la victoria que ya fue obtenida por ti. En Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso ya aconteció, querida amiga. Ya es un hecho consumado. El enemigo ya fue derrotado, públicamente derrotado. Entonces, ¿por qué a veces se siente como si estuviéramos perdiendo? Porque el diablo, aunque derrotado, sigue siendo astuto. Él sabe que si tú realmente supieras y creyeras que él ya fue vencido, no tendría poder alguno sobre ti. Es como un perro que ladra muy fuerte, pero que ya le quitaron todos los dientes. Puede hacer mucho ruido, puede asustarte, pero no puede morderte. El enemigo puede hacer mucho ruido en tu vida, puede traer circunstancias difíciles, puede susurrar mentiras a tu oído, pero no puede tocarte realmente sin permiso. Y tú, mi querida amiga, no tienes que darle ese permiso. Oh, pero quiero que entiendas algo más. Esta batalla no es solo sobre ti, es sobre el propósito que Dios tiene para tu vida. El enemigo sabe que Dios tiene planes hermosos para ti, planes de prosperidad y no de calamidad, para darte el fin que esperas. Por eso él pelea tan duramente contra ti. Por eso los ataques a veces se intensifican justo cuando estás a punto de entrar en una nueva dimensión con Dios. Por eso las pruebas vienen justo antes de las bendiciones. Pero quiero que sepas esto: cada ataque del enemigo contra ti es evidencia de que hay algo grande que Dios quiere hacer a través de tu vida. Él no desperdiciaría su tiempo en alguien que no fuera a ser un problema para su reino. Entonces, cuando sientes esos ataques, cuando sientes esa presión espiritual, en lugar de desanimarte, puedes alegrarte, porque es evidencia de que estás en el camino correcto. Es evidencia de que hay un destino glorioso esperándote. Recuerdo a Sandra, una mujer de Argentina que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico. Los ataques del enemigo después de esa pérdida fueron brutales. Pensamientos de que Dios no la amaba, de que la había abandonado, de que no tenía propósito sin su esposo, pero el Espíritu Santo comenzó a mostrarle que esos ataques eran porque él tenía un plan hermoso para usar su experiencia de dolor para consolar a otras viudas, que iba a ministrar sanidad a corazones quebrantados a través de lo que ella había vivido. Cuando Sandra entendió esto, cuando entendió que sus lágrimas no habían sido en vano, que su dolor tenía propósito, algo cambió en ella. Los ataques del enemigo perdieron su poder porque ella pudo ver más allá de su circunstancia presente hacia el propósito eterno de Dios. Ahora Sandra dirige un ministerio para viudas que ha tocado miles de vidas. Ha traído esperanza a mujeres que estaban donde ella estuvo. Ha sido instrumento de sanidad en las manos del gran médico. ¿Te das cuenta, querida amiga,
El mismo dolor que el enemigo quiso usar para destruirla, Dios lo usó para establecer un ministerio poderoso. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo tornó para bien. Y esto es exactamente lo que Él quiere hacer contigo también. Tomar cada ataque, cada prueba, cada dificultad que el enemigo ha traído contra ti y transformarla en testimonio, en ministerio, en bendición para otros. Pero para que esto suceda, tú necesitas pararte firme en la autoridad que tienes en Cristo. Necesitas resistir al diablo, sabiendo que él huirá de ti. En Santiago 4:7 dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate en el orden. Primero te sometes a Dios, luego resistes al diablo. Y cuando lo haces, él no tiene opción sino huir. ¿Cómo te sometes a Dios? Reconociendo su señorío sobre tu vida, entregándole cada área, cada preocupación, cada batalla, confiando en que Él es bueno y que sus planes para ti son buenos. ¿Cómo resistes al diablo? Usando el nombre de Jesús, citando la palabra de Dios, declarando las promesas que Él te ha dado, manteniéndote firme en la fe sin ceder terreno. Y cuando haces esto, querida amiga, el enemigo huye. No porque tú seas fuerte, sino porque el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Ahora, hay algo más que quiero compartir contigo, algo que el Espíritu Santo me mostró hace muchos años y que ha sido de gran bendición para tantas vidas. Si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. Son recursos que te ayudarán a profundizar en tu comprensión de la autoridad espiritual y la guerra espiritual. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. No es necesario que los compres, querida, pero si sientes que el Señor te está dirigiendo a estudiar más profundamente estos temas, pueden ser de gran ayuda. Pero regresando a nuestra conversación, quiero hablarte sobre algo que es crucial: el poder de la oración en lenguas. Oh, querida amiga, si pudieras entender lo que sucede cuando oras en el lenguaje del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta de lo hermoso de esto? Hay veces cuando ni siquiera sabes cómo orar. Hay batallas espirituales tan complejas, ataques tan sutiles, que tu mente natural no puede ni identificarlos completamente, mucho menos saber cómo combatirlos. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Él conoce exactamente cuál es la raíz del problema. Él sabe exactamente cómo orar. Y cuando tú le permites orar a través de ti en lenguas, Él puede interceder de maneras perfectas. He visto esto tantas veces en mi ministerio. Personas que han estado luchando con ataques espirituales por meses y cuando finalmente se rinden a la oración en lenguas, hay un descubrimiento inmediato, porque el Espíritu Santo puede ir directamente a la raíz del asunto. Déjame contarte sobre Elena, una mujer de España que asistió a uno de mis servicios en Madrid. Había estado luchando con una depresión tan profunda que ni los antidepresivos la ayudaban. Los psiquiatras no entendían por qué no respondía al tratamiento. Durante el servicio, cuando comenzamos a orar en lenguas corporalmente, Elena sintió algo que nunca había experimentado antes. Sintió como si algo pesado fuera levantado de sus hombros, como si cadenas invisibles fueran rotas. Me acerqué a ella después del servicio y me dijo: Catherine, mientras ustedes oraban en lenguas, yo comencé a orar también, aunque nunca antes había hablado en lenguas. Y durante esa oración fue como si el Espíritu Santo estuviera desenredando nudos en mi alma que yo ni siquiera sabía que existían. Esa noche, Elena durmió profundamente por primera vez en meses. Y cuando despertó, la opresión había desaparecido completamente. La depresión que había sido su compañera constante durante tanto tiempo se había ido.
Los doctores no pudieron explicarlo, pero nosotros sabíamos qué había sucedido. El Espíritu Santo había intercedido por Elena de maneras que ninguna mente humana podría haber imaginado. Había ido directamente a la fuente espiritual de su problema y había traído sanidad completa. Querida amiga, quiero que entiendas que la oración en lenguas no es algo místico o extraño. Es simplemente tu espíritu comunicándose directamente con Dios sin las limitaciones de tu mente natural. Es como tener un teléfono directo al cielo. Y cuando estás bajo ataque espiritual, cuando sientes que no sabes ni por dónde empezar a orar, la oración en lenguas puede ser tu arma más poderosa, porque le permite al Espíritu Santo interceder a través de ti con precisión perfecta. Ahora, tal vez me estás escuchando y dices, Catherine, yo no hablo en lenguas. ¿Significa eso que no puedo tener victoria sobre los ataques del enemigo? Oh no, mi querida amiga, absolutamente no. La victoria no depende de si hablas en lenguas o no. La victoria depende de tu posición en Cristo. Y si has entregado tu corazón a Jesús, entonces ya tienes todo lo que necesitas para la victoria completa. Las lenguas son un regalo hermoso, una herramienta poderosa, pero no son un requisito para la victoria espiritual. La base de tu victoria es la sangre de Jesucristo y su nombre poderoso. Todo lo demás son herramientas adicionales que Él nos ha dado para hacer la batalla más efectiva. Pero sí quiero animarte a buscar este regalo si no lo tienes. Pídele al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. No tengas miedo. Él es un Padre bueno que no te va a dar una serpiente cuando le pidas pan. Y si ya tienes el don de lenguas, úsalo, querida amiga. No lo dejes guardado. Es como tener una llave maestra para todas las cerraduras espirituales y nunca usarla. Ora en lenguas cuando camines. Ora en lenguas cuando te sientas bajo ataque. Ora en lenguas cuando no sepas qué más hacer. Ahora quiero hablarte sobre algo más. El poder de la alabanza en medio de la batalla. Oh, querida amiga, si pudieras ver lo que sucede en el ámbito espiritual cuando alabas a Dios en medio de tus circunstancias difíciles. ¿Recuerdas la historia de Pablo y Silas en la cárcel? Estaban presos, con los pies en el cepo, después de haber sido golpeados brutalmente. Humanamente hablando, no tenían nada por lo cual alegrarse. Pero a medianoche comenzaron a cantar alabanzas a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Hubo un terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de todos los presos se soltaron. Querida amiga, la alabanza es como un terremoto espiritual. Cuando tú comienzas a alabar a Dios en medio de tu prueba, en medio de tu ataque espiritual, en medio de tu batalla, algo sucede en los cielos. Las puertas que parecían cerradas se abren. Las cadenas que parecían imposibles de romper se sueltan. Recuerdo a Carmen, una mujer de Puerto Rico que había estado batallando con ataques de pánico por más de 5 años. Los ataques eran tan severos que no podía salir de su casa, no podía trabajar, no podía ni ir a la iglesia. Había probado todo: medicamentos, terapia, oración de liberación. Nada parecía funcionar completamente. Los ataques siempre regresaban. Un día, mientras estaba en medio de uno de los ataques más fuertes que había tenido, en lugar de entrar en pánico como siempre, algo dentro de ella dijo: voy a alabar a Dios ahora mismo. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, con las manos temblando, comenzó a cantar: «Cuán grande es Él, cuán grande es Él». Su voz temblaba, pero siguió cantando. Y mientras cantaba, algo comenzó a suceder. El ataque de pánico, en lugar de intensificarse como siempre, comenzó a disminuir. Su corazón comenzó a calmarse. Sus manos dejaron de temblar y por primera vez en años sintió una paz sobrenatural llenando todo su ser. Desde ese día, Carmen aprendió el poder de la alabanza en medio de la batalla. Cada vez que sentía que un ataque comenzaba, inmediatamente comenzaba a alabar.
y cada vez la alabanza traía victoria. ¿Sabes por qué funciona esto, querida amiga? Porque cuando tú alabas a Dios, estás declarando su supremacía sobre tu situación. Estás reconociendo que Él es más grande que cualquier cosa que estés enfrentando. Y cuando haces eso, el enemigo no puede mantenerse en ese ambiente. El diablo puede tolerar muchas cosas, pero no puede tolerar la verdadera alabanza a Dios. Huye de ella como los vampiros huyen de la luz del sol. Pero quiero que entiendas algo importante. No estoy hablando de una alabanza superficial. No estoy hablando de cantar canciones bonitas mientras por dentro estás llena de duda y temor. Estoy hablando de una alabanza que nace del reconocimiento genuino de quién es Dios. Una alabanza que dice: Dios, aunque no entiendo mi situación, tú sigues siendo bueno. Aunque no puedo ver la salida, tú sigues siendo fiel. Aunque el enemigo está atacando, tú sigues siendo más fuerte que él. Esta clase de alabanza, querida amiga, es como un misil dirigido al corazón del campamento del enemigo. Destruye sus estrategias, desarma sus planes y trae la victoria de Dios a tu situación. ¿Te puedo enseñar una declaración poderosa que el Espíritu Santo me dio? Es algo que puedes declarar cada mañana antes de comenzar tu día, especialmente cuando sientes que los ataques del enemigo se están intensificando. Señor Jesús, me levanto esta mañana en tu victoria. Declaro que soy más que vencedora a través de ti. El mismo poder que te resucitó de los muertos vive en mí. Por tanto, no temeré al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día. Porque tú has puesto tus ángeles sobre mí para que me guarden en todos mis caminos. Que este día sea un día de victoria, un día de testimonio de tu grandeza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oh, querida amiga, si pudieras ver lo que sucede cuando haces esta declaración con fe. Si pudieras ver cómo los ángeles toman posición. Si pudieras ver cómo el enemigo retrocede. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que es crucial para mantener tu victoria. Necesitas alimentar tu espíritu constantemente con la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu necesita alimento tanto como tu cuerpo necesita comida. Y cuando tu espíritu está bien alimentado con la palabra de Dios, querida amiga, es mucho más difícil para el enemigo engañarte. Es mucho más difícil para él hacerte dudar. Es mucho más difícil para él derrotar. Imagínate dos personas, una que come bien todos los días, que toma vitaminas, que cuida su salud física, y otra que apenas come, que está desnutrida, que está débil. ¿Cuál de las dos va a resistir mejor una enfermedad cuando llegue? Obviamente, la que está bien alimentada, la que está fuerte, la que ha cuidado su salud. Lo mismo sucede espiritualmente. Si tú estás constantemente alimentando tu espíritu con la palabra de Dios, cuando vengan los ataques del enemigo, tendrás la fuerza espiritual para resistir. Tendrás la sabiduría para discernir. Tendrás la fe para vencer. Pero si has estado descuidando tu vida espiritual, si has estado demasiado ocupada para leer la Biblia, si has estado demasiado cansada para orar, entonces cuando vengan los ataques, vas a encontrarte espiritualmente débil y vulnerable. Oh, querida amiga, no permitas que esto te suceda. Haz de la palabra de Dios tu alimento diario. No importa qué tan ocupada estés, no importa qué tan cansada te sientes. Siempre encuentra tiempo para alimentar tu espíritu. Puede ser solo 5 minutos en la mañana leyendo un salmo. Puede ser escuchando la Biblia en audio mientras conduces al trabajo. Puede ser memorizando un versículo mientras preparas la cena. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la consistencia. Déjame contarte sobre Mercedes, una madre soltera de 3 niños pequeños en México. Trabajaba 2 empleos para poder mantener a su familia.
Se levantaba a las 5 de la mañana y no regresaba a casa hasta las 9 de la noche. Durante meses había estado sintiendo que algo la estaba atacando espiritualmente. Ansiedad constante, pensamientos negativos, una sensación de que nunca iba a poder salir adelante. Sabía que necesitaba más de Dios, pero simplemente no sabía cómo encontrar el tiempo. Un día, una hermana de la iglesia le regaló una Biblia en audio, y Mercedes comenzó a escucharla mientras trabajaba en su segundo empleo, limpiando oficinas por las noches. Noche tras noche, mientras trapezaba pisos y limpiaba ventanas, la palabra de Dios entraba en su corazón. Los salmos le daban consuelo. Los proverbios le daban sabiduría. El Nuevo Testamento le recordaba el amor incondicional de Dios por ella. En cuestión de semanas, Mercedes comenzó a notar un cambio. La ansiedad que la había atormentado comenzó a disminuir. Los pensamientos negativos perdieron su poder. Y en lugar de sentir desesperanza, comenzó a sentir una esperanza sobrenatural creciendo en su corazón. ¿Sabes qué fue lo que marcó la diferencia? No fue que su situación cambiara inmediatamente. Siguió siendo una madre soltera con 2 empleos, pero su perspectiva cambió. Su fuerza espiritual creció, y con esa fuerza pudo enfrentar los ataques del enemigo desde una posición de victoria en lugar de una posición de derrota. La palabra de Dios se convirtió en su escudo, se convirtió en su espada, se convirtió en su fortaleza. Y esto mismo puede suceder contigo, querida amiga. No importa cuáles sean tus circunstancias, no importa qué tan ocupada esté tu vida, puedes encontrar maneras creativas de alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Pero quiero que entiendas algo más. No es suficiente solo leer la palabra. También necesitas meditarla. Necesitas masticarla espiritualmente hasta que se convierta en parte de ti. En Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta de la promesa ahí? Cuando meditas en la palabra de Dios día y noche, cuando permites que se convierta en parte de tu pensamiento, de tu vocabulario, de tu perspectiva, entonces prosperarás y todo te saldrá bien. No significa que no vas a tener problemas, significa que vas a tener la sabiduría y la fuerza para manejar esos problemas de manera victoriosa. ¿Cómo meditas en la palabra? Tomas un versículo y lo piensas durante el día. Lo repites una y otra vez. Te preguntas: ¿qué me está enseñando este versículo? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi situación? ¿Qué promesa está haciendo Dios aquí? Por ejemplo, si estás meditando en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, puedes preguntarte: ¿realmente creo que Jehová es mi pastor? ¿Realmente creo que Él va a cuidar de mí? ¿Qué significa que nada me faltará? Y mientras meditas en estas preguntas, el Espíritu Santo comenzará a revelar verdades más profundas, comenzará a fortalecer tu fe, comenzará a darte paz sobrenatural. Recuerdo a Lucía, una mujer de Chile que había perdido su trabajo durante la pandemia. Los ataques del enemigo sobre su mente eran constantes. Nunca vas a encontrar otro trabajo. Tu familia va a pasar hambre. Dios te ha abandonado. Pero Lucía había aprendido el poder de la meditación en la palabra. Cada mañana tomaba un versículo y lo meditaba durante todo el día. Un día su versículo fue Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Durante todo ese día, cada vez que venía un pensamiento de escasez, de temor, de preocupación, ella repetía: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y algo hermoso comenzó a suceder.
En lugar de sentir pánico por su situación financiera, comenzó a sentir una expectativa sobrenatural. En lugar de ver escasez, comenzó a ver abundancia. En lugar de ver problemas, comenzó a ver oportunidades. 2 semanas después, recibió una llamada para un trabajo mejor del que había perdido, con mejor salario, con mejores beneficios. Y todo porque se mantuvo firme en la palabra de Dios en lugar de ceder a los ataques del enemigo. Querida amiga, la palabra de Dios no es solo información, es transformación. No es solo conocimiento, es poder. Poder para cambiar tu perspectiva, poder para cambiar tus circunstancias, poder para derrotar cualquier ataque del enemigo. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que es crucial para tu victoria continua. Necesitas entender tu identidad en Cristo. ¿Sabes cómo el enemigo logra derrotar a tantos cristianos? Los hace olvidar quiénes son realmente. Los hace pensar que son víctimas en lugar de vencedores. Los hace pensar que son pobres en lugar de ricos. Los hace pensar que son débiles en lugar de fuertes. Pero la verdad, querida amiga, es que en Cristo tú eres más que vencedora. No solo vencedora, sino más que vencedora. Eso significa que no solo ganas la batalla, sino que ganas abundantemente, completamente, decisivamente. Eres coheredera con Cristo. Todo lo que le pertenece a Él, te pertenece a ti también. Su victoria es tu victoria. Su autoridad es tu autoridad. Su poder es tu poder. Eres la niña de los ojos de Dios. Eres preciosa para Él. Eres su tesoro especial. Él te ama con un amor incondicional que nunca cambia. Eres templo del Espíritu Santo. Él vive en ti. Su presencia, su poder, su sabiduría están disponibles para ti las 24 horas del día. Eres real sacerdotisa. Tienes acceso directo al trono de la gracia. No necesitas intermediarios. Puedes acercarte confiadamente al Padre en cualquier momento. Oh, querida amiga, ¿puedes ver la riqueza de tu identidad en Cristo? ¿Puedes ver por qué el enemigo pelea tan duramente para que olvides quién eres? Cuando tú realmente entiendes tu identidad en Cristo, los ataques del enemigo pierden su poder. Porque ya no eres una víctima siendo atacada. Eres una hija del Rey siendo molestada por un enemigo ya derrotado. Es como si alguien que no sabe que es millonaria se preocupara por unos centavos. El problema no es que no tiene dinero. El problema es que no sabe cuánto dinero tiene. Tú, querida amiga, eres espiritualmente millonaria. Tienes riquezas en Cristo que son incomparables. Pero si no sabes que las tienes, si no sabes cómo acceder a ellas, entonces vas a vivir como si fueras pobre espiritualmente. Déjame contarte sobre Ana, una mujer de Colombia que había sido criada creyendo que no valía nada. Su padre la había abandonado cuando era niña. Su madre constantemente le decía que era una carga. En la escuela los otros niños se burlaban de ella porque su ropa era vieja y remendada. Cuando Ana llegó a la edad adulta, esas voces del pasado se habían convertido en fortalezas en su mente. Se veía a sí misma como alguien que no merecía amor, que no merecía bendiciones, que no merecía nada bueno. Y el enemigo usaba estas fortalezas para atormentarla constantemente. Le susurraba: «¿Ves? Hasta Dios te va a abandonar como te abandonó tu padre. Eres demasiado dañada para que Él te ame. Eres demasiado insignificante para que Él se preocupe por ti». Ana había aceptado a Jesús como su Salvador, pero estos ataques continuaban porque ella no entendía su nueva identidad en Cristo. Un día, durante un estudio bíblico, el maestro leyó Efesios 1, 3, 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando Ana escuchó las palabras, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, algo hizo clic en su corazón. Se dio cuenta de que antes de que su Padre terrenal siquiera existiera, su Padre celestial ya la había escogido, ya la había amado, ya había determinado que ella era preciosa para él. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se daba cuenta de que no era un accidente, no era una carga, no era insignificante, era escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa revelación cambió completamente la vida de Ana. Los ataques del enemigo sobre su identidad perdieron su poder porque ahora ella sabía quién era realmente. Era hija del rey, era escogida, era amada, era preciosa. Y esto mismo es cierto para ti, querida amiga. No importa lo que otros te hayan dicho, no importa cómo te veas a ti misma, no importa cuáles hayan sido tus errores o fracasos del pasado. En Cristo tú eres escogida. Tú eres amada, tú eres preciosa. Y cuando el enemigo viene con sus mentiras, cuando trata de hacerte sentir insignificante o sin valor, tú puedes pararte firme en tu verdadera identidad y decir, no, esas son mentiras. Yo sé quién soy. Soy hija del Dios Altísimo. Soy escogida, soy amada. Y en su nombre te ordeno que te vayas. Ahora quiero hablarte sobre algo más. La importancia de la comunión con otros creyentes en tu batalla espiritual. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Querida amiga, tú no fuiste diseñada para pelear esta batalla sola. Fuiste diseñada para pelear en comunidad, rodeada de otros creyentes que pueden orar contigo, apoyarte y fortalecerte cuando te sientes débil. He visto demasiadas mujeres hermosas tratando de enfrentar ataques espirituales completamente solas. Y mientras es cierto que tienes autoridad individual en Cristo, también es cierto que hay poder multiplicado cuando te unes con otros creyentes. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo tocante a cualquier cosa que pidieren, será hecho por el Padre que está en los cielos. Hay algo sobrenatural que sucede cuando los creyentes se unen en oración. Recuerdo a Patricia, una mujer de El Salvador que había estado luchando con una depresión severa por más de 2 años. Había intentado todo, medicamentos, terapia, oración individual, nada parecía funcionar completamente. Finalmente decidió ser vulnerable y compartir su lucha con un grupo pequeño de mujeres de su iglesia. Al principio se sentía avergonzada, como si admitir que estaba luchando significara que no tenía suficiente fe. Pero estas mujeres preciosas la rodearon con amor, no la juzgaron, no le dijeron que simplemente orara más o tuviera más fe. En su lugar, comenzaron a orar por ella regularmente. Se reunían una vez a la semana específicamente para interceder por su sanidad. Y algo hermoso comenzó a suceder. Cada vez que Patricia se sentía atacada por pensamientos de desesperanza, recordaba que había 5 mujeres orando por ella. Cuando se sentía sola, recordaba que tenía hermanas en Cristo que la amaban y la apoyaban. Pero más que eso, había poder en esas oraciones corporativas. Había autoridad en esa unidad. Y en cuestión de meses, la depresión que había sido tan resistente a todo lo demás comenzó a levantarse. No fue instantáneo, fue gradual, pero fue real. Y Patricia no solo fue libre, sino que ahora es parte de un ministerio que ayuda a otras mujeres que luchan con depresión. ¿Te das cuenta del principio aquí, querida amiga? Cuando compartes tu carga con otros creyentes maduros, cuando permites que oren contigo y por ti, multiplicas tu fuerza espiritual exponencialmente.
Pero quiero que tengas cuidado con quién compartes tus luchas, no con cualquier persona. Busca creyentes maduros que sepan cómo orar, que entiendan la autoridad espiritual, que no van a juzgarte, sino que van a pararse contigo en fe. Si no tienes un grupo así en tu vida, pídele al Señor que te conecte con las personas correctas. Él sabe exactamente quiénes son las hermanas que Él ha preparado para caminar contigo en esta temporada. Y mientras tanto puedes comenzar a orar por otras personas que están en batallas similares, porque cuando oras por otros, algo hermoso sucede. Tu propia fe se fortalece, tu propia perspectiva cambia. Y muchas veces encuentras la victoria que habías estado buscando para ti misma. Es como un río que fluye. Mientras más das, más recibes. Mientras más bendición derramas sobre otros, más bendición fluye de regreso hacia ti. Ahora, querida amiga, hay algo más que necesito compartir contigo. Algo que es fundamental para mantener tu victoria a largo plazo. La importancia del perdón. Oh, sé que este puede ser un tema difícil. Sé que tal vez hay personas en tu vida que te han lastimado profundamente. Tal vez hay heridas que parecen demasiado grandes para sanar. Tal vez hay ofensas que parecen demasiado terribles para perdonar. Pero escúchame, querida amiga, la falta de perdón es como darle al enemigo una llave maestra para entrar a tu vida cuando él quiera. Es como dejar puertas abiertas en tu corazón que él puede usar para atacarte. Cuando guardas resentimiento, cuando mantienes rencor, cuando te niegas a perdonar, no estás lastimando a la persona que te ofendió. Te estás lastimando a ti misma. Estás bebiendo veneno y esperando que la otra persona se muera. He visto esto tantas veces en mi ministerio. Personas que han sido genuinamente lastimadas, genuinamente traicionadas, genuinamente maltratadas. Y su dolor es real, su herida es legítima. Pero cuando se niegan a perdonar, esa herida se convierte en una puerta abierta para que el enemigo traiga más dolor, más ataque, más tormento a sus vidas. Déjame contarte sobre Esperanza, una mujer de México que había sido abusada por su padrastro durante su infancia. El trauma de esa experiencia había marcado toda su vida adulta. No podía confiar en los hombres. No podía formar relaciones saludables. Vivía en constante temor y ansiedad. Durante años había cargado con un odio profundo hacia su padrastro. Y ese odio se había convertido en una fortaleza en su vida que el enemigo usaba para atormentarla constantemente. Los ataques espirituales en su vida eran severos, pesadillas constantes donde revivía el abuso, ataques de pánico cuando tenía que estar cerca de hombres, una voz constante en su cabeza que le decía que nunca iba a ser normal, que siempre iba a estar dañada. Esperanza había probado todo: terapia, medicamentos, incluso algunas sesiones de liberación. Nada parecía tocar la raíz del problema. Un día, durante uno de mis servicios, el Espíritu Santo me movió a hablar sobre el perdón. Y cuando llegué a la parte donde dije, el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti, Esperanza sintió como si un rayo hubiera atravesado su corazón. Se dio cuenta de que había estado cargando esas cadenas de amargura durante más de 20 años, y que mientras ella cargaba esas cadenas, su padrastro seguía con su vida, completamente ajeno al dolor que ella llevaba. Esa noche, Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió perdonar, no porque él se lo mereciera, no porque lo que hizo estuviera bien, no porque ella sintiera ganas de perdonarlo, sino porque se dio cuenta de que su libertad dependía de ello. Fue un proceso, querida amiga. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo días cuando tenía que perdonar de nuevo. Hubo días cuando tenía que luchar contra el deseo de volver a la amargura. Pero mientras persistía en el perdón, algo sobrenatural comenzó a suceder.
Las pesadillas comenzaron a disminuir. Los ataques de pánico se volvieron menos frecuentes. La voz de condenación en su cabeza comenzó a perder su poder. Y por primera vez en más de 20 años, Esperanza comenzó a experimentar paz verdadera. No solo la ausencia de tormento, sino la presencia activa de la paz de Dios. Ahora, Esperanza tiene un ministerio hermoso ayudando a otras mujeres que han sido abusadas. Ha podido formar relaciones saludables, se casó con un hombre piadoso que la ama y la respeta, y todo porque tuvo el valor de perdonar. Querida amiga, no sé qué heridas estés cargando, no sé quién te ha lastimado o traicionado, pero sí sé esto: tu libertad completa depende de tu disposición a perdonar. Y quiero que sepas que cuando hablo de perdón, no estoy hablando de pretender que lo que pasó no importa. No estoy hablando de confiar automáticamente en la persona que te lastimó. No estoy hablando de ponerte en una posición donde puedas ser lastimada de nuevo. El perdón es una decisión de liberar la ofensa. Es una decisión de no permitir que lo que te hicieron continúe controlando tu vida. Es una decisión de entregarle la justicia a Dios y confiar en que Él va a manejar la situación mejor de lo que tú podrías hacerlo. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente perdonas desde el corazón, es como si cortaras las cuerdas que el enemigo había estado usando para manipular tu vida. Es como si cerraras puertas que habían estado abiertas durante años. ¿Es fácil? No, no lo es. Es una de las cosas más difíciles que puedes hacer, pero es también una de las más liberadoras. Y recuerda, querida amiga, tú no tienes que hacerlo en tus propias fuerzas. El mismo Espíritu Santo que te da poder para vencer al enemigo también te da poder para perdonar. Puedes pedirle que te ayude. Puedes pedirle que te dé la gracia para soltar esa ofensa. Y Él lo hará, porque Él quiere que seas libre más de lo que tú misma quieres ser libre. Ahora quiero compartir contigo algo que el Espíritu Santo me mostró hace muchos años sobre los ciclos de ataque del enemigo. ¿Has notado que los ataques espirituales a veces vienen en patrones? ¿Que hay ciertas épocas del año, ciertos momentos de tu vida, ciertas situaciones que parecen desencadenar ataques más intensos? Esto no es casualidad, querida amiga. El enemigo estudia tu vida. Él sabe cuáles son tus puntos vulnerables, sabe cuándo estás más propensa a desanimarte, sabe qué botones presionar para hacerte reaccionar. Pero aquí está la buena noticia. Si Él puede estudiar tus patrones, tú también puedes estudiar los suyos. Puedes comenzar a reconocer cuándo vienen los ataques, cómo vienen y prepararte espiritualmente para ellos. Por ejemplo, muchas personas experimentan ataques más intensos justo antes de sus cumpleaños o durante ciertos aniversarios dolorosos o cuando están a punto de tomar decisiones importantes para sus vidas. Otras personas notan que los ataques vienen cuando están espiritualmente más fuertes, cuando están creciendo más en su relación con Dios, cuando están a punto de entrar en un nuevo nivel de ministerio o propósito. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo sabe que esos son momentos de vulnerabilidad o momentos de oportunidad, y él quiere ya sea aprovecharse de tu vulnerabilidad o sabotear tu oportunidad. Pero cuando tú reconoces estos patrones, puedes prepararte espiritualmente. Puedes ayunar y orar antes de esas fechas. Puedes ponerte la armadura de Dios más intencionalmente. Puedes buscar apoyo extra de otros creyentes. Recuerdo a Miriam, una mujer de Guatemala que había notado que cada año, alrededor del aniversario de la muerte de su madre, experimentaba ataques severos de depresión y desesperanza. Durante años pensó que era simplemente parte natural del proceso de duelo. Pero cuando comenzó a entender sobre la guerra espiritual, se dio cuenta de que el enemigo estaba usando esa fecha dolorosa como una oportunidad para atacar su mente y sus emociones. Entonces, el año siguiente se preparó espiritualmente. Comenzó a ayunar y orar una semana antes del aniversario. Pidió a un grupo de hermanas que oraran por ella durante esa época,
Llenó su casa con música de adoración y su mente con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Por primera vez en años, esa fecha pasó sin los ataques habituales. En lugar de depresión, experimentó paz. En lugar de desesperanza, experimentó la presencia consoladora del Espíritu Santo. Miriam había aprendido a ser proactiva en lugar de reactiva en su guerra espiritual. Y esto mismo puedes hacer tú, querida amiga. Puedes comenzar a llevar un diario espiritual donde anotes cuando sientes ataques más intensos. Puedes comenzar a reconocer los patrones y luego puedes usar esa información para prepararte mejor. También quiero hablarte sobre algo que es crucial, la importancia de guardar tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, querida amiga, es el centro de tu ser. Es donde residen tus emociones, tu voluntad, tus motivaciones más profundas. Y por eso el enemigo siempre va a tratar de atacar tu corazón. Va a tratar de llenar tu corazón con amargura, con temor, con duda, con desesperanza, porque él sabe que si puede contaminar tu corazón, puede contaminar toda tu vida. Pero tú tienes la responsabilidad y la autoridad para guardar tu corazón. Tienes la autoridad para decidir qué permites que entre y qué no. ¿Cómo guardas tu corazón? Siendo muy cuidadosa sobre lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, con quién pasas tiempo, siendo intencional sobre llenar tu mente y tu corazón con cosas que edifiquen tu fe en lugar de cosas que la destruyan. Esto no significa que tienes que vivir en una burbuja aislada del mundo. Significa que tienes que ser sabia y discernir qué influencias vas a permitir en tu vida. Si constantemente estás viendo noticias negativas, si constantemente estás escuchando música que te deprime, si constantemente estás rodeada de personas que se quejan y critican, entonces no debería sorprenderte si tu corazón se llena de negatividad. Pero si intencionalmente llenas tu mente con la palabra de Dios, si escuchas música que edifica tu espíritu, si te rodeas de personas que te animan en la fe, entonces tu corazón va a estar mucho mejor protegido contra los ataques del enemigo. Déjame contarte sobre Claudia, una mujer de Chile que había estado luchando con ansiedad severa durante meses. Los ataques de pánico eran tan intensos que había tenido que tomar licencia médica de su trabajo. Cuando comenzamos a hablar sobre su rutina diaria, me di cuenta de que cada mañana comenzaba su día leyendo las noticias en su teléfono. Noticias sobre crímenes, sobre desastres, sobre crisis económicas. Luego, durante el día, escuchaba programas de radio donde la gente llamaba para quejarse sobre sus problemas. Y por las noches veía dramas de televisión llenos de violencia y tragedia. Le dije, Claudia, tu corazón está siendo bombardeado con negatividad desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te duermes. No es de extrañar que estés experimentando ansiedad. Le sugerí un experimento. Durante una semana, en lugar de comenzar su día con noticias, iba a comenzarlo leyendo un salmo y escuchando música de adoración. Durante el día, en lugar de escuchar programas negativos, iba a escuchar sermones o música cristiana. Y por las noches, en lugar de ver dramas violentos, iba a leer libros que edificaran su fe. Al principio, Claudia pensó que era demasiado simple para funcionar, pero decidió intentarlo. En solo una semana, notó una diferencia significativa en su nivel de ansiedad. Su mente estaba más tranquila, su corazón estaba más en paz. Los ataques de pánico comenzaron a disminuir en intensidad y frecuencia. En un mes, había regresado al trabajo completamente libre de los ataques de ansiedad que la habían atormentado durante tanto tiempo. ¿Qué había cambiado? Su circunstancia externa era la misma, pero había aprendido a guardar su corazón. Había aprendido a ser intencional sobre las influencias que permitía en su vida. Querida amiga,
No subestimes el poder de esta verdad simple. Los ataques del enemigo a menudo vienen a través de influencias sutiles que permites en tu vida sin darte cuenta. Sé intencional sobre lo que permites que entre en tu corazón. Sé cuidadosa sobre las influencias que aceptas y verás una diferencia significativa en tu batalla espiritual. Ahora quiero hablarte sobre algo que es crucial para la victoria a largo plazo: desarrollar una vida de oración consistente. La oración, querida amiga, no es solo una actividad religiosa. Es tu línea de comunicación directa con el cielo. Es tu acceso al poder que creó el universo. Es tu conexión con el Dios que te ama incondicionalmente. Y cuando desarrollas una vida de oración consistente, algo hermoso sucede. Comienzas a pensar como Dios piensa. Comienzas a ver las situaciones desde su perspectiva. Comienzas a operar en su autoridad en lugar de en tu propia fuerza limitada. Pero muchas personas luchan con la oración porque la ven como algo complicado o intimidante. Piensan que tienen que usar palabras elegantes o orar por horas para que Dios las escuche. Oh, querida amiga, esto no podría estar más lejos de la verdad. Dios no está interesado en tu elocuencia, está interesado en tu corazón. No está interesado en la duración de tu oración, está interesado en la sinceridad de tu oración. Jesús mismo nos enseñó a orar de manera simple. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una oración hermosa en su simplicidad. Pero más allá de las palabras que uses, lo que realmente importa en la oración es tu conexión con el corazón del Padre. Es esa conversación íntima donde puedes ser completamente vulnerable, completamente honesta, completamente tú misma. Recuerdo a Soledad, una mujer de Argentina que había estado tratando de orar correctamente durante años. Leía libros sobre oración, asistía a seminarios sobre oración, pero siempre sentía que sus oraciones no eran lo suficientemente buenas. Un día estaba pasando por una crisis financiera terrible. Su esposo había perdido su trabajo y ella no sabía cómo iban a pagar la renta. Se sentó en su cocina y en lugar de tratar de formular una oración perfecta, simplemente le habló a Dios como le hablaría a su mejor amiga. Señor, le dijo, estoy asustada. No sé qué vamos a hacer. No tengo palabras elegantes para darte. Solo tengo miedo y necesito tu ayuda. Y en ese momento de simplicidad y honestidad, sintió la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado en todas sus oraciones perfectas. Sintió sus brazos rodeándola. Sintió su paz llenando su corazón. Y supo, sin lugar a dudas, que él iba a cuidar de ella. 2 días después, su esposo recibió una oferta de trabajo mejor del que había perdido. Pero más importante que eso, Soledad había descubierto el secreto de la oración verdadera. No está en las palabras que usas, sino en la condición de tu corazón. Querida amiga, Dios quiere escucharte hablar con Él de la misma manera en que le hablarías a alguien que te ama profundamente, porque eso es exactamente lo que Él es. Puedes contarle sobre tu día, puedes compartir tus preocupaciones, puedes expresar tus alegrías, puedes pedirle consejo, puedes simplemente sentarte en silencio en su presencia. No hay una manera incorrecta de orar, siempre y cuando tu corazón esté sinceramente buscando conectarse con Él. Y cuando haces de la oración una parte regular de tu vida, cuando desarrollas ese hábito de comunicarte con Dios a lo largo del día, algo poderoso sucede, comienzas a vivir en un estado de victoria continua, en lugar de tener que pelear por la victoria cada vez que hay un ataque. Es la diferencia entre ser reactiva y ser proactiva en tu vida espiritual. Ahora quiero hablarte sobre algo que el Espíritu Santo me ha mostrado que es crucial: la importancia de entender los diferentes tipos de ataques espirituales. No todos los ataques del enemigo son iguales, querida amiga. Algunos son directos, otros son sutiles.
Algunos atacan tu mente, otros atacan tus emociones. Algunos atacan tu cuerpo, otros atacan tus relaciones. Cuando entiendes los diferentes tipos de ataques, puedes responder de manera más efectiva. Es como un doctor que necesita diagnosticar correctamente una enfermedad antes de poder prescribir el tratamiento correcto. Primero están los ataques mentales. Estos vienen en forma de pensamientos que no son tuyos, pero que se sienten como si fueran tuyos. Pensamientos de duda, de temor, de condenación, de desesperanza. La clave para vencer estos ataques es reconocer que no todos los pensamientos que pasan por tu mente se originan en ti. Algunos vienen del enemigo, y tú tienes la autoridad para rechazarlos. Cuando un pensamiento viene que no está alineado con la palabra de Dios, que no está alineado con su carácter, que no te edifica o te da esperanza, puedes decir: ese pensamiento no es mío, lo rechazo en el nombre de Jesús. Luego están los ataques emocionales. Estos vienen en forma de sentimientos abrumadores de tristeza, ansiedad, ira o desesperanza que parecen surgir de la nada. Por supuesto, no todas las emociones difíciles son ataques espirituales. Somos seres humanos con emociones normales. Pero cuando las emociones son desproporcionadas a la situación, cuando persisten a pesar de la oración y la aplicación de la palabra, cuando parecen tener vida propia, entonces podríamos estar enfrentando un ataque espiritual. La clave aquí es no negar tus emociones, pero tampoco ser controlada por ellas. Puedes reconocer lo que sientes y al mismo tiempo declarar lo que es verdad según la palabra de Dios. También están los ataques físicos. Estos pueden manifestarse como enfermedades repentinas que no tienen explicación médica, dolores constantes, fatiga extrema o problemas de sueño. Quiero ser muy clara aquí. No todos los problemas físicos son ataques espirituales. Dios nos ha dado doctores y medicina por una razón. Siempre debes buscar atención médica apropiada para cualquier condición física. Pero también es cierto que el enemigo puede atacar nuestros cuerpos. Y cuando la medicina no encuentra una causa, o cuando los tratamientos no funcionan como deberían, puede ser sabio considerar si hay una dimensión espiritual al problema. En estos casos, la oración por sanidad, la unción con aceite por parte de los ancianos de la iglesia y la guerra espiritual pueden ser componentes importantes de la solución, junto con el tratamiento médico apropiado. Recuerdo a Carmen, una mujer de México que había estado sufriendo de dolores de cabeza severos durante más de un año. Había visto múltiples doctores, había probado diferentes medicamentos, había hecho todo tipo de exámenes, pero nada revelaba la causa de los dolores y nada parecía aliviarlos significativamente. Durante uno de mis servicios, el Espíritu Santo me mostró que había una raíz espiritual a su condición física. Había falta de perdón en su corazón hacia su hermana, y esa amargura había abierto una puerta para que el enemigo atacara su cuerpo. Cuando oramos por Carmen, primero la ayudé a perdonar a su hermana completamente. Luego oramos por sanidad física, rompiendo cualquier poder que el enemigo pudiera haber tenido sobre su cuerpo. Los dolores de cabeza desaparecieron inmediatamente y nunca regresaron. Los doctores no pudieron explicarlo médicamente, pero nosotros sabíamos que había habido una sanidad tanto espiritual como física. También existen los ataques relacionales. El enemigo ama sembrar discordia en nuestras relaciones más importantes: matrimonio, familia, amistades cercanas, relaciones en la iglesia. Él hará esto a través de malentendidos, chismes, ofensas o simplemente creando tensión donde antes no existía. La clave para combatir estos ataques es reconocer que tu verdadera batalla no es contra la persona con quien tienes el conflicto. Tu batalla es contra las fuerzas espirituales que están tratando de destruir esa relación. Esto no significa que ignores problemas reales o que no establezcas límites saludables. Significa que abordes el conflicto con sabiduría espiritual, buscando restauración en lugar de retaliación.
Y finalmente están los ataques de circunstancias. Estos vienen cuando parece que todo se está desmoronando al mismo tiempo. Problemas financieros, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas familiares, todo sucediendo simultáneamente. Cuando estos ataques vienen, es fácil sentirse abrumada y pensar que Dios te ha abandonado. Pero querida amiga, estos son exactamente los momentos cuando necesitas recordar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Estos ataques múltiples a menudo indican que estás a punto de experimentar un descubrimiento importante. El enemigo está desesperado por detenerte porque sabe que hay algo grande que Dios quiere hacer en tu vida. La clave es no enfocarte en las circunstancias, sino mantenerte enfocada en Dios. No en los problemas, sino en el solucionador de problemas. No en lo que ves con tus ojos naturales, sino en lo que Dios dice sobre tu situación. Y recuerda siempre esta verdad fundamental. No importa qué tipo de ataque estés enfrentando, no importa qué tan intenso sea, no importa cuánto tiempo haya durado, la autoridad que tienes en el nombre de Jesús es mayor que cualquier poder del enemigo. Pero ahora quiero hablarte sobre algo que es igualmente importante: cómo mantener tu victoria después de haber obtenido el descubrimiento. He visto a tantas personas obtener una victoria hermosa sobre los ataques del enemigo, solo para perderla semanas o meses después porque no supieron cómo mantenerla. Obtener la victoria es una cosa, mantenerla es otra cosa completamente diferente. La primera clave para mantener tu victoria es la gratitud. Cuando Dios te da el descubrimiento que has estado buscando, cuando Él te libra de los ataques que has estado enfrentando, es crucial que no te olvides de agradecerle. La ingratitud es como una puerta abierta para que el enemigo regrese. Cuando no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando damos por sentada su bondad, cuando rápidamente nos movemos hacia la próxima crisis sin celebrar la victoria actual, estamos enviando una señal al ámbito espiritual de que no valoramos lo que hemos recibido. Recuerdo la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Los 10 recibieron su milagro, pero solo uno regresó a darle gracias. Y Jesús notó la diferencia. No quiero que seas como los 9 que recibieron su milagro, pero se olvidaron de agradecer. Quiero que seas como el uno que regresó con gratitud en su corazón. Cuando desarrollas un corazón agradecido, cuando constantemente reconoces la bondad de Dios en tu vida, estás creando un ambiente espiritual donde los milagros pueden continuar floreciendo. La segunda clave para mantener tu victoria es la vigilancia continua. Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no se rinde simplemente porque perdió una batalla. Él está constantemente buscando oportunidades para atacar de nuevo. Y muchas veces atacará justo cuando bajes la guardia, justo cuando pienses que ya no necesitas estar vigilante. Esto no significa que debes vivir en paranoia o temor. Significa que debes mantener una conciencia espiritual saludable. Debes continuar orando, continuar leyendo la palabra, continuar manteniéndote espiritualmente fuerte. Es como una persona que ha recuperado su salud después de una enfermedad grave. No puede simplemente regresar a los hábitos que causaron la enfermedad en primer lugar. Tiene que continuar cuidando su salud, comiendo bien, ejercitándose, tomando las vitaminas necesarias. Lo mismo es cierto espiritualmente. Después de obtener la victoria, tienes que continuar haciendo las cosas que te llevaron a esa victoria. La tercera clave es usar tu testimonio para ayudar a otros. Cuando Dios te da una victoria, no es solo para tu beneficio. Es para que puedas ayudar a otros que están pasando por batallas similares. Hay poder en tu testimonio, querida amiga. Cuando compartes cómo Dios te libró, cómo Él te dio la victoria, cómo Él cambió tu situación, estás haciendo dos cosas importantes. Estás fortaleciendo tu propia fe al recordar lo que Dios hizo,
y estás dando esperanza a otros que necesitan ver que la victoria es posible. El testimonio es como un arma de doble filo contra el enemigo, y cuando lo usas regularmente, mantienes al diablo recordándole que él ya fue derrotado en tu vida. Déjame contarte sobre Isabel, una mujer de Colombia que había experimentado una liberación poderosa de años de depresión. Después de su breakthrough, se sentía tan agradecida y tan libre que quería que todo el mundo supiera lo que Dios había hecho. Comenzó a compartir su testimonio en su iglesia, con sus amigas, con cualquiera que estuviera dispuesta a escuchar. Y algo hermoso comenzó a suceder. Mientras más compartía su testimonio, más fuerte se volvía su fe, más real se volvía su victoria. Pero más que eso, su testimonio comenzó a traer esperanza a otras mujeres que estaban luchando con las mismas cosas que ella había enfrentado. Algunas de ellas también experimentaron descubrimientos después de escuchar su historia. Y ahora, años después, Isabel no solo ha mantenido su victoria, sino que se ha convertido en una guerrera espiritual que ayuda a otras mujeres a encontrar la libertad que ella encontró. Su testimonio se convirtió en su ministerio. Su victoria se convirtió en victoria para otros. La cuarta clave para mantener tu victoria es continuar creciendo espiritualmente. La vida cristiana no es estática. O estamos creciendo o estamos retrocediendo. No hay punto neutral. Después de obtener una victoria, es tentador pensar: ya llegué. Ya no necesito esforzarme tanto espiritualmente. Pero esa mentalidad es peligrosa porque crea complacencia, y la complacencia crea vulnerabilidad. En su lugar, debes ver cada victoria como un trampolín hacia el próximo nivel con Dios. Cada descubrimiento debe inspirarte a buscar más de Él, no menos. Esto significa continuar estudiando su palabra, continuar desarrollando tu vida de oración, continuar buscando su rostro. Significa estar abierta a nuevos niveles de intimidad con Él, nuevos niveles de autoridad espiritual, nuevos niveles de propósito y llamado. Cuando mantienes esta mentalidad de crecimiento, cuando continúas hambreando y sedientas por más de Dios, estás en una posición donde el enemigo tiene muy pocas oportunidades para atacarte exitosamente. Ahora, querida amiga, mientras nos acercamos hacia la conclusión de nuestro tiempo juntas, quiero asegurarme de que tengas herramientas prácticas que puedas usar inmediatamente en tu vida diaria. La primera herramienta es lo que yo llamo la declaración matutina de victoria. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, quiero que declares tu autoridad en Cristo sobre tu día. Puedes decir algo así: Señor Jesús, este día te pertenece. Declaro que soy más que vencedora en ti. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará. Declaro que ando en tu autoridad y en tu poder. Ordeno que toda fortaleza del enemigo en mi vida sea derribada en tu nombre. Que este día sea un día de victoria, un día de testimonio de tu grandeza. Amén. No importa cómo te sientas cuando hagas esta declaración. Los sentimientos van y vienen, pero la verdad de la palabra de Dios permanece para siempre. Declárala por fe y verás cómo tu día se desarrolla de manera diferente. La segunda herramienta es la oración de protección familiar. Si tienes familia, no eres solo responsable de tu propia protección espiritual, sino también de crear cobertura espiritual sobre tu hogar. Cada día ora así: Padre, cubro a mi familia con la sangre de Jesucristo. Declaro que ningún poder del enemigo puede tocar a mis hijos, mi esposo, mis padres. Asigno ángeles guardianes sobre cada miembro de mi familia. Que nuestro hogar sea un refugio de paz, un lugar donde tu presencia habita. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración crea una cobertura espiritual sobre tu familia que el enemigo no puede penetrar. La tercera herramienta es la respuesta inmediata al ataque. Cuando sientas que un ataque está comenzando,
Cuando reconozcas los síntomas, no esperes a que se intensifique. Responde inmediatamente. Di en voz alta: en el nombre de Jesucristo, ordeno que todo ataque del enemigo se detenga ahora mismo. No tiene derecho aquí. Jesús ya pagó el precio por mi libertad. Declaro la victoria de la cruz sobre mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mis circunstancias. Que la paz de Dios llene este lugar. Amén. Y luego, inmediatamente comienza a adorar. Pon música de alabanza, comienza a cantar, declara las promesas de Dios, llena el ambiente con su presencia. La cuarta herramienta es la limpieza espiritual del hogar. Periódicamente es bueno hacer una limpieza espiritual de tu casa, especialmente si has estado sintiendo opresión o ataques constantes. Camina por tu casa con aceite de oliva ungido, que representa el Espíritu Santo, y unge los marcos de las puertas mientras dices: declaro que esta casa es consagrada al Señor. Ordeno que toda influencia maligna salga de aquí. Que solo la presencia de Dios habite en este lugar. En el nombre de Jesús. También puedes tocar música de adoración en cada cuarto, llenar tu casa con la palabra de Dios hablada y orar en cada área. Si hay objetos en tu casa que podrían estar abriendo puertas espirituales, libros de ocultismo, artículos religiosos de otras religiones, regalos de personas que te han hecho daño, considera deshacerte de ellos. La quinta herramienta, y quizás la más importante, es desarrollar lo que yo llamo el hábito del testimonio diario. Cada día, sin importar qué tan difícil haya sido, encuentra algo por lo cual puedas testificar de la bondad de Dios. Puede ser algo pequeño, que te despertaste con salud, que tuviste comida en tu mesa, que pudiste hablar con un ser querido, o puede ser algo grande. Un milagro financiero, una sanidad física, una respuesta a oración. El punto es entrenar tu mente para buscar la bondad de Dios en lugar de enfocarte en los problemas. Cuando haces esto consistentemente, tu perspectiva cambia, tu fe se fortalece y los ataques del enemigo pierden mucho de su poder porque ya no estás de acuerdo con ellos. Ahora, antes de que terminemos, hay algunos libros preciosos que han sido de gran bendición para muchas vidas y que te ayudarán a profundizar aún más en estos temas que hemos estado explorando juntas. Son recursos que te permitirán continuar creciendo en tu comprensión de la autoridad espiritual y la vida victoriosa en Cristo. Si sientes que el Señor te está guiando a estudiar más profundamente, puedes encontrar los enlaces en la descripción para verlos en Amazon. Estos libros han sido compañeros fieles en el caminar de muchas mujeres que, como tú, han decidido vivir en la plenitud de lo que Cristo les ha dado. Querida amiga, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntas, quiero que sepas que hay una verdad que quiero grabada en lo más profundo de tu corazón. Tú no eres una víctima, tú eres una victoriosa. Los ataques del enemigo no determinan tu destino. Tu posición en Cristo determina tu destino. Los ataques del enemigo no definen tu identidad. La palabra de Dios define tu identidad. Tú eres hija del Rey de Reyes. Tú eres heredera de todas las promesas de Dios. Tú tienes autoridad sobre todo poder del enemigo. Tú tienes acceso a la sabiduría infinita, al poder ilimitado, al amor incondicional del Dios Todopoderoso. ¿Significa esto que nunca más vas a enfrentar ataques? No, no significa eso. El enemigo va a continuar tratando de atacarte porque él sabe el potencial que hay en ti, sabe el propósito que Dios tiene para tu vida, sabe el impacto que vas a tener en su reino, pero significa que nunca más tienes que enfrentar esos ataques sola, nunca más tienes que enfrentarlos sin poder, nunca más tienes que enfrentarlos sin esperanza. Tienes todo lo que necesitas para la victoria, lo tienes ahora mismo. No necesitas esperar hasta ser más espiritual, hasta tener más fe, hasta entender más sobre guerra espiritual.
El poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti ahora mismo. El mismo poder que creó el universo está disponible para ti ahora mismo. La misma autoridad que Jesús ejerció sobre los demonios te fue dada a ti ahora mismo. La pregunta no es si tienes el poder. La pregunta es si vas a usarlo. La pregunta no es si Dios quiere darte la victoria. La pregunta es si vas a caminar en la victoria que Él ya proveyó. Mi reto para ti esta semana es este. Cada día dedica al menos 10 minutos en silencio con el Señor. No pidiendo cosas, no intercediendo por otros, simplemente estando en su presencia. Deja que Él te hable, deja que Él te ame, deja que Él te recuerde quién eres en Él. Y durante esos momentos de silencio escucha su voz susurrando a tu corazón. Tú eres mi hija amada, tú eres mi guerrera, tú eres mi victoriosa, y en mi nombre no hay nada que no puedas vencer. Oh, querida amiga, si pudieras ver lo que yo veo cuando miro hacia el futuro que Dios tiene preparado para ti. Si pudieras ver las vidas que vas a tocar, los milagros que vas a testimoniar, la gloria que vas a traer a su nombre. Él no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando. Los mejores días de tu vida no están en el pasado, están en el futuro. Las victorias más grandes no están atrás de ti, están adelante de ti. Pero para caminar hacia ese futuro glorioso, tienes que decidir hoy mismo que no vas a vivir más bajo los ataques del enemigo. Tienes que decidir que vas a pararte en la autoridad que Jesús te dio. Tienes que decidir que vas a caminar como la vencedora que Él dice que eres. ¿Lo harás, querida amiga? ¿Tomarás esa decisión hoy? ¿Te pararás conmigo en este momento y declararás que los días de derrota han terminado? Si es así, dímelo en los comentarios. Escribe: soy más que vencedora en Cristo Jesús. Porque cuando lo declares públicamente, cuando lo escribas, cuando lo compartas, estás haciendo una declaración no solo al mundo natural, sino al mundo espiritual. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, si ha encendido una llama de esperanza en tu espíritu, compártela con esas amigas que sabes que necesitan escuchar este mensaje. Hay mujeres en tu vida que están enfrentando las mismas batallas que tú has enfrentado. Hay hermanas que necesitan saber que la victoria es posible. No mantengas esta revelación para ti sola. Compártela, déjala fluir, porque cuando bendecimos a otros con lo que hemos recibido, abrimos la puerta para recibir aún más. Y por favor, no te olvides de suscribirte, porque tengo tanto más que el Espíritu Santo quiere compartir contigo. Hay tantas revelaciones, tantos testimonios, tantas enseñanzas que van a fortalecer tu fe y equiparte para la vida victoriosa que Dios tiene para ti. Pero por ahora quiero orar contigo. Quiero que sientas el poder de Dios fluyendo a través de estas palabras, tocando cada área de tu vida que necesita su toque. Padre precioso, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de tu trono en favor de mi hermana que está escuchando estas palabras. Tú sabes exactamente qué ataques ha estado enfrentando, tú sabes cada lágrima que ha derramado, cada noche que no ha podido dormir, cada momento de desesperanza que ha experimentado, pero Señor, declaro sobre ella ahora mismo que mayor eres tú en ella que el que está en el mundo. Declaro que ella es más que vencedora a través de Cristo que la ama. Ordeno que toda fortaleza del enemigo en su vida sea derribada ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón ahora mismo. Que tu gozo, ese gozo que es su fortaleza, se levante en su espíritu ahora mismo. Que tu esperanza, esa esperanza que no avergüenza, sea ancla para su alma ahora mismo. Declaro que los días de derrota han terminado para ella. Los días de victoria han comenzado. Los días de testimonio han comenzado. Los días de impacto en tu reino han comenzado. Úsala, Señor, como un instrumento de tu amor. Úsala como una guerrera en tu ejército.
Úsala como una portadora de tu luz en lugares de oscuridad. Y que cuando ella mire hacia atrás en este día pueda decir, fue ahí donde todo cambió. Fue ahí donde entendí quién soy realmente en Cristo. Fue ahí donde decidí caminar en victoria. En el poderoso, maravilloso, victorioso nombre de Jesucristo, oro, amén y amén. Querida hermana, mi tiempo contigo ha llegado a su fin, pero tu jornada de victoria apenas está comenzando. Ve en paz, ve en poder, ve en la autoridad que Jesús te ha dado. Y recuerda siempre, Él no comparte su gloria con nadie, pero sí comparte su victoria contigo. Si tan solo crees, si tan solo crees. Te amo en el Señor y estaré orando por ti. Hasta que nos encontremos de nuevo, camina en la victoria que ya es tuya. En su amor, Catherine.